Buenos días a todos, buenos días a todas, bienvenidos, bienvenidas a este acto, a este diálogo para hablar de vivienda, para hablar de una materia vital como sociedad y una materia vital para los socialistas españoles, aragoneses y zaragozanos. Como veis, todos ustedes tenemos un plantel y un panel de categoría porque vamos a tener representado lo local, lo autonómico y lo estatal. Porque la vivienda es algo que nos incumbe a todos, vivamos donde vivamos, desde lo micro hasta lo macro, porque hablar de vivienda no solo es hablar de bienes, de un espacio físico. Vivienda es hablar de cómo queremos que se transforme y sea nuestra sociedad, cómo sea nuestro alrededor, cómo sea nuestra forma de vivir. Por lo tanto, que en nuestro segundo día de campaña de cara a las elecciones autonómicas y municipales se hable de vivienda no es baladí, porque la importancia que le damos a esta materia es crucial, vital, en el presente y a medio y largo plazo. Por lo tanto, bienvenidos una vez más. Y antes de empezar con lo que es el acto propiamente dicho y ceder la palabra a los protagonistas de este evento, no podíamos dejar pasar la ocasión para decir lo que supone la vivienda para los socialistas. La vivienda no solo como bien, como decía anteriormente, sino como un proyecto vital, porque todos nosotros y nosotras tenemos que decidir dónde y cómo vivimos, y esa forma lo vimos muy claro durante la pandemia. Diferenciaba y daba mayor cotas de igualdad o desigualdad, porque no es lo mismo disponer de una vivienda en un piso o un adosado, tener o no terreno donde poder salir y criar y jugar con nuestros hijos e hijas, porque marca mucho el lugar y en cómo vivimos y desarrollamos nuestro proyecto vital. Pero la vivienda también es nuestro hogar, nuestro lugar de seguridad, donde pasamos los mejores y los peores momentos de nuestra vida, donde la vivienda es un derecho y donde la vivienda vertebra nuestro territorio. Además, desde el Partido Socialista en Aragón llevamos mucho tiempo recorriendo y escuchando para encontrar y escuchar la visión de todas las personas implicadas, desde entidades juveniles, desde entidades sociales, plataformas, agentes sociales, el sector empresarial y también con las entidades locales, porque queremos ver qué problemáticas tenemos en nuestro territorio, qué soluciones nos proponen para intentar desde lo público encontrar y proponer esas soluciones a través de lo que nos iguala a todos nosotros y nosotras, que son las políticas públicas y que es la bandera, el corazón y el alma del Partido Socialista en Aragón. Y para dar una pequeña introducción, y empezaremos desde lo local hasta lo estatal, queríamos poner rostros, caras, palabras a vivencias, situaciones que jóvenes en Aragón, pero que ocurre también en el resto de España, se están viviendo, que seguramente alguno de vosotros lo estaréis viviendo, tenéis familiares que así ocurre, como por ejemplo una conversación que nos decía Carla el otro día en un paseo por Zaragoza, que había estudiado un grado superior, que quiere volver a Andorra, que quiere realizar su proyecto vital, pero no encontraba el modo de poder costear lo que supone el alquiler. Y eso se puede ayudar a través de políticas públicas fomentando las ayudas al alquiler. Pero también otra situación como Juan, que es de un pueblo del Sobrarbe, que ha venido a estudiar a Zaragoza y no se puede permitir el alquilar y tiene que compartir piso. Pero además, Micaela, que vino a estudiar a España y ya se quedó, ya ha hecho su proyecto vital, tiene una hija y está esperando a su segundo hijo, vive de alquiler desde entonces y se le ha quedado pequeño y ha encontrado que es el momento de dar un paso más y comprar. Pero para poder dar ese paso supone un coste muy elevado económicamente que todo el mundo no se puede permitir. Políticas como las que se están anunciando semanas atrás, y seguro que vamos a estar escuchando muchas más propuestas, van a conseguir que jóvenes puedan dar ese paso, porque aunque la vivienda es una problemática global, que nadie nos engañe, que es una brecha generacional impresionante con la gente joven. Las tasas de emancipación son las que son y lo que tenemos que hacer es dar todo lo posible desde las administraciones para conseguir que cualquier joven que quiera desarrollar su proyecto vital en Aragón, dejar aquí todo su talento, su fortaleza y su carisma, pueda hacerlo sin tener que pedir ayuda fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, ese es el objetivo del Partido Socialista, conseguir
que el reto de la vivienda sea algo presente y que se traspase a todas las administraciones y departamentos del propio Gobierno de Aragón. Y para ello voy a hacer las presentaciones ya sin más. En primer lugar, desde lo local, tenemos Zaragoza. Tenemos a Lola Ranera, portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidata a la alcaldía por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, próxima alcaldesa, y que si la habéis estado escuchando, no solo ahora, si la habéis estado siguiendo desde que empezó de inicio con la portavocía, la palabra vivienda y joven yo creo que ha sido un binomio que has llevado por bandera, porque la importancia que se tiene para dinamizar los barrios, para regenerar, pues no pueden faltar ni viviendas ni jóvenes. Además nos acompaña Javier Lambán, secretario general del Partido Socialista en Aragón, presidente del Gobierno de Aragón y candidato a revalidar la presidencia, como vamos a seguir siendo. Aragón cuenta con 731 municipios y ese es un reto en cuanto a la falta de vivienda y la escasez en el territorio, entre otras muchas cosas. Pero si hay algo que también nos sentimos orgullosos es que hayas tenido en cuenta la juventud, no solo como una materia sectorial, sino transversal en todos los departamentos del Gobierno de Aragón, porque esa es la verdadera política para conseguir mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo juvenil en Aragón. Y para finalizar, a nivel estatal tenemos a la ministra Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La ministra, entre otras de sus atribuciones, comparte las competencias de vivienda. Habéis podido ver los planes que se han desarrollado y sobre todo la coordinación y colaboración con las comunidades autónomas. Pero quiero destacar una faceta, y es que ha sido alcaldesa. Y lo recalco porque la importancia para saber la problemática de la vivienda tiene que ver con el municipalismo. Raquel lo ha sido, Javier Lambán lo ha sido, Lola es concejala, pero va a ser alcaldesa. Por lo tanto, y sin más, si os parece, comenzamos con este diálogo y para dar comienzo pasamos la palabra a Lola Ranera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adrián. Bueno, Adrián y yo os queríamos que os sintarais como en casa, así los taburetes que hemos puesto, ¿eh? Entonces, bueno, aquí estamos con compañeros y con compañeras. Previamente hemos estado también con entidades hablando de lo que venimos hablando ya en esta pre-campaña, de que Zaragoza tiene que ser una ciudad de derechos. Y para ser una ciudad de derechos, efectivamente, tenemos que hablar de la vivienda. En la actualidad en Zaragoza tenemos suelo público para poder poner en marcha 6.000 viviendas, solo con el suelo público municipal, ya no hablo de otros suelos. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos 4 años desde que gobierna Jorge Azcón? Ni una sola vivienda, ¿vale? Ni una sola vivienda es lo que ha pasado estos 4 años de gobierno de la derecha en esta ciudad. Para que os hagáis una idea, cuando hemos gobernado los socialistas, y esto os va a venir a todos a la mente enseguida, hemos puesto más de 15.000 viviendas públicas en el mercado. 15.000 viviendas públicas. Estamos hablando de barrios completos. Hablamos de Valdespartera, hablamos de Parque Venecia, hablamos de barrios donde hemos configurado absolutamente el urbanismo de la ciudad. Por ello, una de nuestras prioridades en el programa electoral es la vivienda. Presentábamos el otro día el proyecto de viviendas, 1.500 viviendas públicas de alquiler, 700 en Arcosur por completar el proyecto de Arcosur y 800 en la ciudad consolidada, en los barrios tradicionales, en San José, en Las Fuentes, en Delicias. ¿Por qué? Porque hay que rejuvenecer también nuestros barrios tradicionales. La vivienda es un instrumento imparable también para mezclarnos en los barrios y por lo tanto hacer los barrios más intergeneracionales y que nuestros jóvenes se puedan quedar en los barrios. Por ello,
haremos 1.500 viviendas públicas, aproximadamente tenemos una previsión en 4 años de 120 millones de euros, serán aproximadamente vivienda entre 70 y 90 metros cuadrados y pondremos en el mercado un coste por vivienda de 450 euros, es decir, rebajaremos 300 euros aproximadamente. Ahora la vivienda de alquiler en la ciudad de Zaragoza está por 750 euros. Ese es uno de nuestros compromisos en materia de vivienda. Y el segundo, vamos a poner en marcha la oficina de alquilados, dos como lo de maridos de la película, ¿vale? Alquilados. ¿Qué es lo que queremos? Captar vivienda vacía que tenemos en la actualidad en la ciudad de Zaragoza. Tenemos aproximadamente 10.000 viviendas vacías y por ello lo que queremos hacer es captar esa vivienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? El ayuntamiento va a arrendar a esos propietarios la vivienda, así garantizamos el pago y el mantenimiento, y luego nosotros lo ponemos en el mercado con una previa tasación independiente y llegando a bonificaciones a jóvenes o personas con necesidades de recursos hasta un 30%. Por tanto, por un lado 1.500 viviendas, por otro lado captación de vivienda, que ahí completaríamos hasta las 2.000 viviendas directamente gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo, por terminar, ¿qué es lo que nos ha pasado durante estos 4 años? Que el gobierno de Jorge Azcón no ha puesto ni una sola vivienda pública en la ciudad de Zaragoza y, por otra parte, ha dificultado absolutamente todas las licencias y todas las oportunidades de, en este caso, nuestro presidente Javier Lambán, que ya se comprometió en el debate del Estado de la Comunidad Autónoma a poner vivienda pública en alquiler, pues efectivamente desde el Ayuntamiento de Zaragoza ha bloqueado cualquier posibilidad de poner esta vivienda en marcha. Y ahí tenemos el proyecto de Cacahuetes, que me imagino que luego él se referirá, que tendrían que estar ya las obras en marcha, y por un Jorge Azcón, que si me dejáis que lo diga, es como el perro del hortelano, que ni hace ni deja, pues efectivamente ni ha puesto vivienda pública, ni ha dejado que, en este caso, la comunidad autónoma pudiera poner en marcha vivienda pública. Por ello, este sería nuestro programa, lo presentamos esta semana, de la vivienda. Para nosotros es un factor prioritario, primero, para garantizar el bloqueo del joven a la vida adulta. No puede ser que los jóvenes con 30 años sigan viviendo en casa de sus padres, y también porque la vivienda es un derecho y hay parejas, familias monoparentales y otros tipos de familias que efectivamente en estos momentos no pueden acceder a las viviendas, que, para que os hagáis una idea, en los últimos 4 años en Zaragoza la media está en 300.000 euros. ¿Quién se puede comprar en estos momentos ese tipo de vivienda? Por tanto, yo ya me callo y ahora, Adrián, le paso la palabra, ¿o la pasas tú? Bueno, pues estos son los proyectos de vivienda que nos iréis oyendo como contamos en la ciudad de Zaragoza. Coordinación absoluta con el Gobierno de Aragón, con el Gobierno de España, agradecidísima, porque efectivamente he visto cómo tanto desde el Gobierno de España como desde la Comunidad Autónoma habéis puesto en marcha este tipo de proyectos, y os garantizo que el 29 de mayo seré alcaldesa, tendremos el mejor equipo de trabajo y empezaremos a trabajar en esa coordinación, porque el PSOE piensa en la inmensa mayoría, piensa en las personas, y por ello hay que poner vivienda pública en la ciudad de Zaragoza. Tenemos mucho suelo, nosotros tenemos 980 kilómetros cuadrados frente a Barcelona. Estábamos hablando que vino ayer, estuvo ayer la ministra en Barcelona, que tiene 98 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, suelo tenemos, ideas tenemos, creemos en la gente, solo nos falta ponernos a construir, y eso será el 29 de mayo. Muchas gracias, Lola. Qué bien escuchar con esa energía la apuesta por la colaboración, porque es cuando se consiguen los mejores resultados. Y por eso mismo, en este momento, cedemos la palabra a Javier Lambán. Gracias, Adrián. Bueno, en primer lugar, buenos días, compañeras, compañeros, amigas y amigos, en esta ventosa mañana zaragozana,
a la ministra le explicábamos que esto aquí tampoco es tan inhabitual, que es algo a lo que ya estamos acostumbrados. No sé si Raquel perteneció a las Juventudes Socialistas. No. Yo tampoco. Mal hecho, hicimos mal hecho, seguro. Yo es que yo andaba por otros derroteros ideológicos entonces. Pero lo hay Adrián, sí. Y la una va camino de ser la próxima alcaldesa de Zaragoza y el otro es un magnífico director del Instituto Aragonés de la Juventud. Las Juventudes Socialistas... Las Juventudes Socialistas, además de acompañarnos en todos los actos, de estar con nosotros, algo que yo no he tenido ocasión de agradecerles públicamente hasta ahora, lo hago, queridas amigas y queridos amigos, es una espléndida cantera de dirigentes institucionales, de dirigentes políticos, y a las pruebas me remito. En el caso de Adrián, director del Instituto Aragonés de la Juventud, he de decir que su trabajo está resultando sorprendentemente positivo, con programas tan exitosos como el retorno de talento joven. Hace poco vivíamos un acto que ha sido de los más emocionantes que me ha tocado vivir como presidente del Gobierno de Aragón, y me gusta mucho que se sienta concernido no solo por lo que le es propio como director del Instituto Aragonés de la Juventud, sino también por las dos políticas que, en mi opinión, son las dos políticas públicas fundamentales con las que nos tenemos que dirigir a los jóvenes. La de la formación profesional. El trabajo hemos de ponerlo los socialistas en el centro de todas nuestras políticas. Estos días lo repito hasta la saciedad, y para que no se me olvide, casi siempre tengo cerca de mí a Daniel Alastoy, que con una sola mirada me fulmina y me lo recuerda directamente. El trabajo, compañeras y compañeros, es el concepto sobre el que nació el Partido Socialista. Nos hemos de oponer siempre a que nadie lo considere como una mercancía que se venda y se compre barata. El trabajo es un bien social por excelencia. En los tiempos que vienen, las perspectivas de la comunidad son muy halagüeñas en ese terreno. Estamos próximos al pleno empleo, somos la segunda comunidad autónoma con menos paro, pero si salen bien, yo diría el 60 o el 70% de los proyectos de inversión ya confirmados por empresarios aragoneses y de fuera de Aragón, en la próxima legislatura alcanzaremos el pleno empleo y seremos los primeros en hacerlo. Pero no solo se trata de alcanzarlo desde el punto de vista cuantitativo, se trata de que seamos capaces, a través de una formación profesional bien planteada y ambiciosa, de acomodar la formación con las necesidades del mercado del trabajo y de acomodarla además a lo que realmente quieren los jóvenes y las jóvenes de la comunidad, porque pasarse la vida haciendo un trabajo que a uno no le gusta es una de las principales maldiciones que pueden caber sobre una persona que quiera ser feliz, en definitiva. Habría otras muchas consideraciones sobre la formación profesional, pero me iré a la segunda prioridad en cuanto a las políticas públicas de juventud, que es, sin ningún tipo de dudas, la vivienda. El acceso a la vivienda, que se está revelando como un empeño absolutamente inalcanzable para miles, en España para millones de jóvenes, y eso es algo que no nos podemos permitir, porque además que un joven no acceda a la vivienda es un drama, primero para la familia, sin ningún tipo de dudas, y segundo, para el joven, para el muchacho o la muchacha que directamente no pudiéndose emancipar, no pudiendo irse a vivir a su casa y por su cuenta, está cercenando, está limitando enormemente sus posibilidades de desarrollo como persona. Yo no había pensado nunca en eso, pero gentes con mucho criterio han puesto últimamente el dedo en la llaga sobre una de las consecuencias de la imposibilidad de que los muchachos y las muchachas dejen su casa, y una de las consecuencias es demográfica. Uno de los impactos es clarísimamente demográfico, y ya sabéis, queridas amigas y queridos amigos, lo importante que para Aragón, yo diría que para toda España, pero en Aragón es el reto demográfico. En algunos sitios porque directamente empieza a no quedar gente, y en otros sitios
servicios, porque sí, hay mucha gente, pero desde luego la demografía, al menos por lo que a la capacidad de los indígenas se refiere, está reduciéndose de una manera absolutamente dramática. Yendo directamente a la cuestión que nos ocupa, he de deciros que celebro sobremanera que esté hoy con nosotros la ministra Raquel Sánchez. Se lo he dicho públicamente y privadamente, nosotros a Raquel Sánchez la queremos mucho y nos importa mucho que ella nos quiera a nosotros, porque una comunidad autónoma... Está bien que nos quieran todos los ministros, pero hay 2 o 3 que son absolutamente fundamentales. Es fundamental que nos quiera el ministro de Hacienda de turno, que ese siempre es un amor complicado, Es fundamental que nos quiera el ministro de Agricultura de turno, y Luis nos quiere, y es absolutamente clave que nos quiera el ministro de Vivienda y de Infraestructuras de turno, en este caso ministra. E insisto, nosotros la queremos mucho y ella con sus actos, con sus decisiones, está demostrando que también nos quiere. Estamos avanzando en asuntos claves para la comunidad, como las infraestructuras ferroviarias, como el apunte a la solución para el reforzamiento del aeropuerto de Zaragoza con la segunda estación del AVE, con el aumento del propio aeropuerto, con la autopista ferroviaria de Zaragoza a Algeciras. Este gobierno de Pedro Sánchez y Raquel Sánchez en particular han hecho posible un viejo sueño, a expensas de que los franceses nos complementen, que es el de la reapertura del Canfranc. España está cumpliendo sus deberes. Raquel está impulsando... Raquel está impulsando la A68, la conexión carretera entre el Cantábrico y el Mediterráneo, que también nos importa mucho. En definitiva, todo lo que nosotros le hemos ido planteando está encontrando mucho eco. Y ahora es nuestra obligada partener en una política que en la próxima legislatura, compañeras y compañeros, en mi opinión, va a ser clave, va a ser decisiva, va a ser definitiva. En una política que obedece a una necesidad imperiosa de este país y que para resolverla solo podemos acudir, como ha pasado siempre a lo largo de la historia de España, los socialistas. El otro día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba y definía esta prioridad de una manera, en mi opinión, muy acertada. Él hablaba de la vivienda como el 5.º pilar del estado del bienestar y, efectivamente, la sanidad, la educación, los servicios sociales, pilares que gestionamos nosotros, las pensiones, pilar que gestiona el Gobierno de España, y hemos de empezar a asumir, y además casi por mandato constitucional, además de por mandato moral, por mandato ético y hasta de requerimientos demográficos, fijaros lo que son las cosas, hemos de empezar a asumir que la vivienda es o ha de ser el 5.º pilar del estado del bienestar. Y hemos de empezar a asumir también que en este asunto España como país lleva unas cuantas décadas esforzándose, invirtiendo, pero seguramente equivocándose porque a estas alturas, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, carecemos de un parque público de vivienda que sería seguramente el mejor remedio contra los problemas que generan los alquileres, contra los problemas que genera el precio de la vivienda por ausencia de eso, de un parque público de vivienda. Está bien que haya normas, está bien que haya leyes. Recientemente el Gobierno de España ha impulsado la ley de la vivienda, pero yo entiendo que el problema solo se remediará cabalmente el día que tengamos un parque de vivienda pública amplio, poderoso y que sea capaz de ofrecérsela, la vivienda, quiero decir, a los jóvenes fundamentalmente. Seguramente habrá que pensar en toda la población, pero fundamentalmente a los jóvenes. Garantizar el derecho a la vivienda hemos de convertirlo los socialistas en una prioridad absoluta en los próximos años. Lola lo tiene claro en su programa, Raquel lo tiene claro en el suyo y desde luego nosotros en el caso del Gobierno de Aragón creo que hemos empezado a definir con bastante precisión lo que queremos hacer. Hemos hablado en
estos últimos meses de un parque público de 20.000 viviendas. Yo estoy convencido de que si hacemos las cosas bien podremos irnos incluso más allá de ese número de 20.000, pero de momento y para fijar nuestros objetivos hemos pergeñado un planteamiento de llegar en los próximos 20 años a la construcción de 16.000 viviendas públicas de alquiler, no solo en la ciudad de Zaragoza, sino en el conjunto del territorio aragonés, porque el problema de la vivienda es de Zaragoza, Lola, pero es un problema que tienen todos y cada uno de los municipios aragoneses. Para hacer viviendas hace falta suelo público, y tenemos suelo público. Los cálculos que a mí se me han hecho llegar hablan de que simplemente con el suelo municipal disponible y con lo que nos podría proporcionar la Sareb podríamos construir en torno a 3.000 viviendas. Pero además tenemos nosotros mecanismos legales, mecanismos administrativos muy bien complementados por la nueva ley de vivienda para convertir los suelos de equipamientos, que en muchos casos están absolutamente inutilizados, que no sirven absolutamente para nada, para convertir los suelos de equipamientos en suelos para la construcción de vivienda de alquiler. Y se me decía que simplemente con los que están libres en Valdés Partera, creo que son en torno a 200.000 metros cuadrados, se podrían construir no menos de 2.000 viviendas y seguiría quedando mucho suelo de equipamiento disponible. Con ese suelo, con esa disponibilidad de suelo en las ciudades aragonesas de más de 5.000 habitantes, que por desgracia no son muchas, podríamos llegar de entrada y con mucha facilidad a construir 9.000 viviendas. En ese cálculo de 16.000 del que hablaba, pero que estoy seguro que si hacemos bien las cosas superaremos y llegaremos como mínimo a las 20.000. Y por otra parte, hemos de pensar en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Siempre parece que la vivienda sea un problema solo de Zaragoza, e insisto, no es un problema solo de Zaragoza. Leticia, y lo comprobarás en cuanto llegues a la alcaldía de Tarazona, está la alcaldesa de Tarazona aquí con nosotros. Es un problema de todo el territorio. Y a alguien se le ha ocurrido una idea muy afortunada, que es la de que en los pueblos existe un parque de vivienda, en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, muy infrautilizada. Es más, existen en los pueblos de Aragón de menos de 2.000 habitantes 15.000 viviendas absolutamente abandonadas, por no decir próximas a la ruina. Utilizando esas viviendas podríamos complementar perfectamente hasta las 16.000 el planteamiento inicial que nosotros nos estamos haciendo, pero que estoy seguro que si lo hacemos bien tendrá muchísimo más recorrido. Teniendo en cuenta que una vivienda puede costar en torno a 100.000 euros, esos son los cálculos que se nos hacen, hablar de 16.000 es hablar de 1.600 millones de euros en 16 años. Y los cálculos que nosotros hemos hecho, que no dejan de ser un poquito las cuentas del gran capitán, o de tirar un poquito con pólvora del rey, porque tiramos con nuestra pólvora y con la pólvora del gobierno de España y con la pólvora del gobierno local, los cálculos que hemos hecho vienen a suponer más o menos que el 50% lo invirtiera el gobierno y que el otro 50% lo invirtiera el gobierno de España y las administraciones locales, y estoy pensando fundamentalmente en las diputaciones provinciales y en los ayuntamientos. Esta es una de las cuestiones cruciales con las que vamos a ir a la campaña, compañeras y compañeros. Por eso es tan oportuno este acto, por eso además hemos querido celebrarlo al principio de la campaña, y por eso nos ha caído como agua de mayo la disponibilidad de Raquel Sánchez para acompañarnos en el acto. Por lo demás, nosotros no vamos a esperar a que se produzcan circunstancias milagrosas para ponerlo en marcha. Sabemos que habilitar ese suelo requiere mucha planificación, requiere mucha tramitación administrativa, requiere redactar proyectos. A eso habríamos de dedicarnos fundamentalmente en el año 24. En el año 25 ya podríamos empezar a desarrollar parte de ese proyecto, invirtiendo unos 20 millones de euros, hablo del Gobierno, y a partir del 26 podríamos iniciar a velocidad de crucero el desarrollo del resto del proyecto, a razón de una inversión autonómica, digo, de 40 millones. Entre tanto, no nos vamos a quedar parados.
En el año 22, en el debate del Estado de la Comunidad, propusimos habilitar 1000 viviendas de alquiler para jóvenes en Zaragoza. Dijimos cómo, dónde y cuándo lo íbamos a hacer. El alcalde de la ciudad ha tenido otras prioridades distintas a las nuestras, pero desde luego está en fase de preparación de la licitación las 504 viviendas de alquiler de los cacahuetes de la Expo, que además permitirán que la Expo tenga vida, tenga gentes viviendo, que la transiten, y con una buena voluntad y una cierta rapidez del Ayuntamiento de La Ranera, en otros 2 espacios de la ciudad podremos empezar rápidamente la tramitación para licitar pronto otras 600. Perdonad que me haya extendido, pero creo que es una cuestión clave. La sanidad es lo más prioritario de todo, sin ningún tipo de dudas. La educación es la piedra angular de nuestro proyecto político como socialistas, pero lo relacionado con la vivienda hemos de dedicarle mucho esfuerzo en la próxima legislatura, y eso justifica perfectamente que estemos hoy aquí reunidos, y eso justifica, espero, que os hayamos hecho venir al espacio ventoso de la Expo en esta maravillosa mañana del mes de mayo. Muchas gracias, Javier. Y para cerrar esta ronda de intervenciones y que nos exponga esa visión global estatal, tenemos con todos nosotros a Raquel Sánchez, ministra. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y muchas gracias a todos y a todas por venir esta mañana a escucharnos, bueno, sobre todo a Lola y a Javier, que lo están haciendo tan bien, y que desde luego a mí cuando me invitan a venir aquí a Aragón y a Zaragoza, pues yo estoy encantada. No me cuesta nada, Javier, porque vosotros me queréis, pero yo también os quiero, y aunque no tuviera la cartera de infraestructuras y vivienda, os querría igualmente porque la verdad es que sois gente maravillosa, buena gente, y además también creo que es importante, ¿no?, que cuando se están haciendo las cosas bien, pues nos reconozcamos los esfuerzos, nos reconozcamos el trabajo, y aquí sin duda, Javier, lo estás haciendo muy bien, y seguro que a partir del día 28 de mayo, 29, Lola también va a demostrar que puede aplicar esas políticas que estamos aplicando desde el Gobierno de España, las que se están aplicando desde el Gobierno de Aragón, que también lo va a hacer en la ciudad de Zaragoza. Qué buena falta le hace, buena falta le hace, Lola. Y además, bueno, pues me invitáis para hablar de un tema en el que, oye, nos podemos lucir los socialistas. Yo creo que aun a pesar, ¿no?, de que somos conscientes de que el problema de la vivienda, pues es eso, ha sido un problema que se ha agravado en los últimos años, fundamentalmente por políticas que se han impulsado por parte de los gobiernos de la derecha, pues, en fin, hemos condenado a mucha gente a que vivan con angustia, pues el no poder pagar una hipoteca, no poder optar a comprarse un piso. Esto, pues es verdad que ha generado una burbuja, ¿no?, en torno a los precios del alquiler, que también han subido de una manera descontrolada, y por lo tanto pues no hemos dado una respuesta ni a las familias, ya no te cuento a los jóvenes, ¿no?, pues que muchos de ellos pues ni se han planteado poder optar al alquiler de una vivienda, y por lo tanto, conscientes de esta situación, sabéis que el presidente del Gobierno desde el día 1, ¿no?, de esta legislatura se propuso aprobar una ley de vivienda y darle la vuelta al calcetín y cambiar absolutamente el paradigma, el modelo de vivienda que se ha venido desarrollando estos últimos años en España, ¿no? Tenemos muchos datos y que reflejan esta situación, ¿no? En España apenas tenemos 290.000 viviendas públicas de alquiler asequible, y eso significa pues que estamos en torno a un 1,6%, un 2,5% si contamos toda la vivienda también que impulsa las entidades del tercer sector, y que estamos muy lejos, mucho, de lo que es
la media de los países de la Unión Europea, y que por lo tanto eso, cuando lo trasladas a la realidad, pues nos enfrenta pues eso a familias que lo pasan mal, a familias que viven esto como una auténtica angustia, familias que no pueden ofrecerle a sus hijos un entorno al que llamar hogar, y jóvenes pues que tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos, que se tienen que emancipar, ¿no?, con más de 30 años, y por lo tanto, oye, esto es un auténtico drama, ¿no? Entonces, oye, al final hemos dicho, oye, esto tiene que ser una causa nacional, y los poderes públicos no nos podemos desatender de este problema, y nosotros los socialistas no lo hacemos por valores, por principios, por convicciones, pero es que además tenemos una Constitución que nos obliga a los poderes públicos a actuar en materia de vivienda, a garantizar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que también nos impone otra obligación de la que muchas veces no se habla, pero que también lo dice la Constitución, que es evitar la especulación. Y en este país hemos sufrido sobre todo eso, una política de vivienda que era una política de la especulación, era una política de gestión inmobiliaria, y que suponía entender la vivienda como un bien de mercado, como un bien de mercado para algunos, para aquellos que podían, ¿no?, operar con la vivienda, generar plusvalías, enriquecerse, y como un bien también sujeto pues a eso, a la especulación, y un bien de lujo. En definitiva, no venía a responder a esa función social que tiene que tener la vivienda, que es pues ofrecer, ¿no?, un hogar a las personas, sino que pasó a considerarse un bien de lujo, excluyendo a la mayoría de personas, ciudadanos y ciudadanas, pues de poder tener, ¿no?, ese espacio en el que desarrollar su vida, y no solo desarrollar su vida dentro de las paredes de un hogar, sino también tener acceso a otros derechos, ¿no? Porque tener una vivienda al final, pues lo decías antes muy bien, Adrián, es algo más que tener 4 paredes y un techo, ¿no? Es tener pues garantías, seguridad, certidumbres, tener un entorno seguro, y además un entorno en el que a partir de ahí pues generas unas condiciones que te permiten también tener un trabajo digno, te permite acceder a los servicios, a la sanidad, a la educación, ¿no? Por lo tanto, es mucho más, ¿no?, que un espacio físico, por todo lo que supone respecto bueno, pues a la integridad, ¿no?, de la persona, y a lo que significa, ¿no?, su dignidad como ciudadano. Y por lo tanto, esos fueron nuestros propósitos. Ese ha sido nuestro propósito desde el inicio de la legislatura, y afortunadamente, después de muchos y muchos meses de trabajo, hemos conseguido aprobar la primera ley de la vivienda de la historia de la democracia en nuestro país, ¿no? Y eso creo que es algo histórico. De verdad, no me gusta mucho a mí utilizar eso de histórico, pero es que es verdad, es que es algo histórico. Los socialistas somos los que hemos puesto en pie el estado del bienestar en España, ¿no?, con la sanidad pública, gratuita y universal, con la educación pública gratuita y universal, también con las dependencias, con los servicios sociales, la ley de dependencia, con las pensiones, ¿no?, que además durante esta última legislatura, aun a pesar de todo lo que nos ha caído encima, ¿no?, hemos conseguido reforzar el sistema de pensiones, garantizar la dignidad de las pensiones, y nos faltaba el 5.º pilar del estado del bienestar, y lo hemos hecho posible. Nosotros hemos puesto en pie, y además no solo con la aprobación de esta ley, sino con todos los programas y medidas que hemos ido impulsando, ¿no? Por lo tanto, hemos aprobado esa primera ley de vivienda histórica, una ley de vivienda que yo muchas veces también lo dejo claro, no es una ley de alquileres, porque mucho se habla y mucho se ha hablado, ¿no?, de esa limitación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, pero la ley de vivienda es mucho más que eso. Es mucho más que una ley de alquileres, que una ley de arrendamientos, y que sobre todo, ¿no?, tiene, ¿no?, su mayor objetivo y su mayor ambición en la constitución de un parque público de vivienda, como antes señalaba el presidente, como antes señalaba Javier, ¿no? Nosotros podemos ¿no?, adecuar y adaptar, intentar contener los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, como por ejemplo pues sucede aquí en Zaragoza, pero sobre todo, ¿no?, la clave
del problema, de la solución, es que seamos capaces de constituir un parque público de vivienda en alquiler. Estamos ahora sobre todo, ¿no?, priorizando la construcción de vivienda de alquiler asequible y por lo tanto tenemos que dirigir ahí todos nuestros recursos, pero también con una condición sine qua non absolutamente imprescindible, que es que ese parque de vivienda público no se pueda vender, porque es verdad, y lo señalaba antes muy bien Javier, en este país se han impulsado políticas de viviendas, nosotros los socialistas lo hemos hecho, pero ¿qué ha pasado, no? Que hubieron leyes de liberalización del suelo, leyes que permitían que se pudieran vender el fondo, ¿no?, el parque público de vivienda a terceros, y aquí se han llegado a vender parques de viviendas públicas a fondos buitre, a fondos de inversión, a fondos que han especulado y que han decidido que esa vivienda, pues al final sea entendido como un bien de mercado, un bien que sirva a la especulación, ¿no? En este país, si eso no hubiera ocurrido, y si no se hubiera desprotegido, descalificado vivienda protegida, es que tendríamos, desde luego, una situación absolutamente diferente. Y eso es lo que pretendemos también revertir con la ley de vivienda, que ese parque de vivienda que vamos a construir, que estamos impulsando, porque ya se ha impulsado mucho, pero que sobre todo, ¿no?, vamos a hacer ahora mucho más ambiciosos con estos proyectos que existen, ¿no?, aquí en Aragón, en Zaragoza, pues vamos a garantizar que ese parque de vivienda público no se pueda vender jamás, ¿no? Tenemos un objetivo, y estos días también, ¿no?, lo hemos explicado, ¿no? Hablaba antes Lola del objetivo aquí en Zaragoza, Javier del objetivo en Aragón. Nosotros nos hemos marcado un objetivo a nivel estatal, y es que en los próximos años podamos llegar a desarrollar un parque público de vivienda que vaya en torno a las 183.000 viviendas. Partíamos de una previsión de todos los años del Partido Popular de 1.600 viviendas en el conjunto del país. Nosotros lo hemos multiplicado por 125. Es decir, para que veáis también el orden de magnitud, no solo en los objetivos de número de viviendas que nos marcamos, sino también a nivel de presupuestos. Hemos pasado de unos presupuestos del Partido Popular de 475 millones de euros a unos presupuestos de 4.500 millones de 3.500 millones de euros. Es decir, hemos multiplicado por 8 los presupuestos de vivienda, ¿no? Hemos hecho acuerdos con comunidades autónomas, con ayuntamientos, y también en las últimas semanas, porque hemos sido conscientes también, ¿no?, de la importancia que tiene la vivienda cuando estamos hablando de los municipios, ¿no? Yo he sido alcaldesa, como muy bien decías, Adrián, y era de las principales preocupaciones que tenían los jóvenes principalmente, ¿no? Es decir, tener un trabajo digno, ¿no?, con un salario digno, ¿no?, y exento de precariedad, pero también tener una vivienda, ¿no? Por lo tanto, es algo, ¿no?, que a los que hemos sido alcaldes, alcaldesas, a los que vais a ser alcaldes y alcaldesas, pues sabéis, vivís, y además los ciudadanos os paran por la calle y decir, oye, tengo a mi hijo en esta situación, no puedo ayudarle, ¿no? Nos tenéis que echar una mano, porque es que no podemos, ¿no? Y eso es lo que también hemos hecho, ¿no?, estas últimas semanas, una serie de anuncios que vienen de un trabajo previo, que esto no ha sido de la noche a la mañana, como podréis imaginaros, aunque nos acusen de electoralismo. No es así, venimos trabajando en esas medidas muchos meses, y además somos conscientes de que la vida de la gente no se paraliza con las elecciones municipales o autonómicos. Hay muchos que se acuerdan de las cosas cuando llegan las elecciones, ¿no? Y nosotros podemos decir que no, que trabajamos día a día, que no perdemos ni un día, y que además también digo que desde el Gobierno de España no vamos a perder ni un día hasta que agotemos la legislatura para anunciar cuantas medidas sean necesarias, si el objetivo y la finalidad es ayudar a la gente que más nos necesita, ¿no? Por lo tanto, en eso ningún complejo. Hablábamos, el otro día lo anunció el presidente del Gobierno, esos suelos de la Sareb, esas viviendas de la Sareb, ¿no? Sabéis que la Sareb fue ese instrumento que creó, ese banco malo que creó el Partido Popular, que dijo que no nos iba a costar un duro, un euro
a los españoles, bueno, nos costó 35.000 millones de euros de deuda a los españoles. ¿Y qué hemos hecho los socialistas? Desde que recuperamos el control y la gestión de la Sareb hace un año, que recuperamos nosotros y nos hicimos con esa gestión del Banco Malo, hemos decidido que todas las viviendas que se puedan dedicar a alquiler social las vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y que todos los suelos que se puedan aprovechar para este fin también los vamos a movilizar para crear vivienda pública, ¿no? Y con todo eso hemos detectado, ¿no?, que podemos construir o habilitar hasta 50.000 viviendas de alquiler asequible. Otra cosa que hemos hecho recientemente también y que hemos anunciado, que es destinar los usos del Ministerio los suelos del Ministerio de Defensa que están en desuso, ¿no? Aquí en Zaragoza tenéis los suelos de Actur, ¿no?, San Gregorio. Actur San Gregorio, ¿no? Me decía, pero los suelos de Actur, para destinarlos también a vivienda de alquiler asequible. Son suelos que son públicos, es patrimonio del Estado, que están a nombre del Ministerio de Defensa, pero que tiene vacíos y que tienen desuso. Pues oye, también eso que está a nuestro nombre, pues decimos, oye, no, esto lo vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para que se construya vivienda. Y también el más reciente, esos avales del 20% para la gente joven y para las familias con hijos a cargo. Yo creo que es una medida interesante, ¿eh? Se ha criticado también estos días, ¿no?, porque decía, no, es que esto va a suponer un incremento del precio de las viviendas. No, eso no va a pasar, no tiene por qué pasar, porque lo que estamos haciendo es que aquellos que tienen una capacidad, ¿no?, una solvencia suficiente para pagar la letra de una hipoteca, pues le facilitamos a través de este aval ese 20% de entrada que te pide normalmente el banco, ¿no? Hay mucha gente que tiene pues una capacidad para responder a una hipoteca, que incluso a veces ya esa hipoteca le sale más a cuenta que pagar un alquiler, porque los alquileres están muy caros, pero les falta ese 20% para acceder a esa hipoteca, ¿no? No ha podido ahorrar ese 20%, y nosotros lo que hacemos es, oye, pues a esas personas que tienen esa capacidad, pues les ofrecemos una herramienta para que puedan también acceder a la vivienda, ¿no? Por lo tanto, son medidas complementarias y son medidas que no deben entenderse aisladamente, sino que al final lo que tienen que servir es para movilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance desde los poderes públicos, desde las administraciones públicas, todos orientados a dar satisfacción a las necesidades de vivienda. Y por último, que también quiero hacer referencia a ello, porque además en la reunión que hemos tenido hace un ratito con los representantes del sector de la construcción y también con los sindicatos, hacían una referencia, ¿no? Y decían, oye, también es muy importante que no perdamos de vista que hay muchas viviendas que necesitan rehabilitación. Eso es igual de importante. Tenemos un parque de vivienda en España y también, pues me imagino aquí en Aragón y en Zaragoza, pues que se construyeron en un momento determinado, que no tienen ascensores, que a nivel, ¿no?, de confortabilidad, a nivel de eficiencia energética, pues oye, son pisos, son viviendas que son más frías, ¿no?, más frías en invierno y muy calurosas en verano. Bueno, pues también hay que ayudar a que se puedan llevar a cabo las rehabilitaciones en materia de accesibilidad y en materia energética, para que también tengamos un parque de vivienda más público y que en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, pues no les obligue a tener que abandonar seguramente la vivienda en la que han estado toda su vida, y que eso tiene un peso sentimental muy, muy importante, ¿no? Y también ahí vamos a incidir, vamos a destinar también una cuantía muy, muy importante de los fondos europeos, casi 3.500 millones de euros para esas actuaciones de rehabilitación. Y por lo tanto quería también hacer referencia expresa al tema de la rehabilitación. Y por último, porque tampoco quiero dejar de referirme a ello, porque es muy importante y sé que aquí en Aragón es muy importante también, y lo decía Javier, lo decía el presidente, el reto demográfico, ¿no? Zaragoza vive una realidad, pero es que hay municipios más pequeños, ¿no?,
hay muchos de menos de 500 habitantes, ¿no?, aquí en Aragón, pero es que hay municipios que, bueno, pues igual son mayores a 500 habitantes, pero que sus necesidades son otras, absolutamente distintas. Pues bueno, también esta ley de vivienda no pierde de vista que tenemos que impulsar medidas para aquellos municipios, para aquellos pueblos que se enfrentan al reto demográfico. Ya hemos puesto en marcha en el Plan Estatal de Vivienda un programa de ayudas para los más jóvenes, subvencionándolos con hasta 10.800 euros, es decir, 10.800 euros que damos de subvención para que puedan comprarse su piso y puedan fijar su residencia, pisos que no superen un precio de los 120.000 euros, pero que desde luego pues también permiten que fijen allí su residencia, ¿no? Fijar para que no se vayan y atraer también a gente joven a esos pueblos más pequeños de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podemos estar muy orgullosos de todo lo que hemos hecho, ¿no? De lo que hemos puesto en pie en los últimos años en materia de vivienda, que lo vamos a seguir haciendo, que hay que ser ambiciosos, que para ello es absolutamente imprescindible la cooperación y la colaboración de todas las administraciones a nivel autonómico, a nivel local, porque es que se nota mucho la diferencia, se nota muchísimo. Yo que, pues como podréis comprender, me muevo mucho por toda España, es que se nota mucho donde han habido gobiernos autonómicos y locales que han impulsado políticas acertadas en materia de vivienda y las ciudades, como en este caso Zaragoza, en las que eso no ha pasado. No puede ser que en 4 años no se haya destinado, en fin, ¿no?, ni un euro a políticas de vivienda. Es que es algo que de verdad es que no es absolutamente reprobable y reprochable, y que es absolutamente, ¿no?, reprobable y reprochable que con estas circunstancias, ¿no?, con este panorama, haya comunidades autónomas que están diciendo que no van a aplicar la ley de vivienda, ¿no? O sea, eso no es un rechazo, ¿no?, a las políticas de este gobierno, ¿no? Significa mucho más, significa darle la espalda a la gente que nos necesita, ¿no? Por eso, ahora que ya estamos en campaña, es muy importante que expliquemos todo lo que estamos haciendo, todo, además, lo que somos capaces de hacer en los próximos 4 años. No podemos permitirnos el lujo de echar por la borda tanto y tanto trabajo en este país. Hemos vivido unos años terribles, hemos hecho frente a una pandemia, hemos hecho frente y estamos haciendo frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, y lo hemos hecho protegiendo a los que nos necesitaban, a la gente, generando actividad económica, generando crecimiento, generando empleo, y por lo tanto es que todo eso no lo podemos echar, ¿no?, tirar por la borda, ¿no? Por lo tanto es importante que le digáis a la gente, ¿no?, que el día 28 de mayo, cuando vayan a votar, que se paren un momento y que piensen quién ha estado al lado de ellos en los momentos más difíciles, quién ha defendido lo que piensan, quién ha defendido lo que necesitan, y sin duda eso lo hemos hecho los socialistas en el Gobierno de España, en los gobiernos autonómicos, como lo ha hecho Javier y como también lo tiene que hacer Lola cuando llegue a la alcaldía en Zaragoza. Así que muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Ha sido un verdadero placer escucharos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y mostrar que tenemos un proyecto a medio y largo plazo, y además tenemos propuestas concretas. Lola, muchísimas gracias. Queda muy poco para el cambio, queda muy poco para el revulsivo que necesita Zaragoza. Gracias, Javier, porque vas a seguir dirigiendo las políticas de esta comunidad autónoma que ha dado la vuelta de Huesca a Teruel pasando por Zaragoza. Y por supuesto, ministra, muchísimas gracias por el cariño y el compromiso que tienes con nuestra tierra. Y por supuesto a todos vosotros y vosotras por vuestro aliento. Nos vemos en la próxima. Gracias.